llevar esa materia, religión. Sabía lo suficiente, pero jamás había oído yo que Jesús iba a regresar. Y eso me impactó. Porque yo pensé que pues, ya vino y fue a la cruz, pagó por los pecados y ahora solo portate bien y nos vamos al cielo. Para mí esa era la idea con todo lo que había visto en 10 años de religión. Pero cuando llegué y escuché el mensaje del Evangelio, me conmovió. Bueno, me convertí, hermano, imagínate, desde el 78, ya mejor ni acá las cuentas cuántos años son ya de eso. Aunque yo me acuerdo que tenía por lo menos 19 o 20 años cuando yo entendí esto, o no lo entendí, pero ¿cómo así que viene? ¿Cómo es eso que viene? Entonces esa fue, digamos, mi puerta a buscar la profecía. Me impactó y lo empecé a buscar y empecé a ver cómo entender eso y cuándo venía y cómo venía y a qué venía y por qué venía. Que no estaba ya terminada la obra desde la cruz. ¿Por qué venía? ¿Cuál era el asunto de que venía? Y entonces, como escuchando a otras personas, que muchos pues son confundidos, muchas personas están aún atrapadas en que si Jesús existió o no, en que qué dice, cómo se demuestra, atrapados en cosas. Y entonces una de las primeras situaciones que me di cuenta, pues cuando predicaba, es que, digamos, estábamos mal en nuestro calendario. Porque, digamos, el calendario nuestro, el calendario occidental, está basado en el nacimiento de Cristo. Pero la Biblia dice que nosotros debemos ver la muerte del testador, porque la herencia se recibe, gracias Igi, cuando uno muere. Uno no le hereda a sus hijos, digamos, en vida, sino que la mayoría hereda al morir. Al morir pasan las posesiones de los padres a los hijos. Y pues siendo Jesús nuestro Padre desde ese nivel, nosotros empezamos a vivir el Nuevo Testamento. Lo nuevo comenzó a la muerte de Jesús. Y eso fue otro impacto que hubo en mi vida de, entonces no estamos en el año que pensamos, sino que tenemos una diferencia de 33 años, más o menos 33 años, una diferencia, estamos mal. Y luego me di cuenta que eso tenía mucho que ver porque se levantó un gran movimiento que quizá alguno de ustedes no lo supo, pero se levantó un gran movimiento diciendo que Jesús venía en el año 2000. Y entonces se hicieron libros, se discutió, se expuso la profecía, la palabra, y bueno, y todos, digamos, uno de los cálculos era que desde la salida de Adán hasta Abraham habían 2000 años, y que desde Abraham hasta Jesús habían otros 2000 años. Entonces que era lógico pensar que de Jesús a la segunda venida iban a haber otros 2000 años. Y que entonces venía en el año 2000. Pero como había que ajustar ese calendario por los 33 años y medio de desfase, había que ajustar. No estábamos en el año que... un relajo. Pero vino el año 2000 y el Señor no vino. Esa teoría que se tenía se cayó y muchas personas fueron, digamos, heridas por eso. Es decir, lo creyeron. Y como falló, yo le llamo la teoría. Una teoría se basa en el conocimiento que una persona tiene de algún tema y que con ese conocimiento hace una propuesta de algo que va a suceder. Esa teoría lo utilizan, digamos, los científicos, los hombres de ciencia, lanzan sus teorías. Pero se le dice teoría porque está sujeta a cambio. Cada vez que se va teniendo más información, la teoría va mejorando. Pero entonces así como que se calmó un poco la cosa, ¿verdad? De que ya no vino el Señor en el 2000. Sin embargo, comenzaron una serie de eventos
en el año 2000 y en el 2001, que incluye las Torres Gemelas de Nueva York. Es uno de los sucesos que volvieron a traer la atención a que estaba pasando algo en el final de los tiempos. En las primaveras árabes, lo que empezó a suceder en el mundo musulmán, cómo se empezó a levantar, es decir, hubo situaciones que nos alertaron a que algo estaba pasando con el tiempo. Y entonces me volvió eso que les contaba, de quiero saber eso. Y entonces me di cuenta, empecé a descubrir, pero así como por casualidad, empecé a descubrir que los judíos contaban los años de 7 en 7, pero eso porque lo leí en la Biblia, que Dios le ordenó a Israel que contaran los años de 7 en 7. Les enseñó eso, que contaran 6 años y en el séptimo era un año de reposo, era un año que deberían dejar trabajar la tierra y que Él los iba a bendecir, que Él los iba a prosperar, que era descanso para la tierra el año séptimo. Y que cuando contaran 7 veces 7 años, iba a haber un año de jubileo. Les empezó a enseñar de esa manera. Y entonces de pronto me encontré con un judío, leyéndolo. O sea, no le hablé literalmente, sino que estaba leyendo unas opiniones que tenía de Jesús, muy certeras, muy buenas, hablando de Jesús. Y él diciendo que amaba a Cristo y que era cristiano. Pero esos son peligrosos, hijito, porque quieren creer en Cristo, pero quieren seguir siendo judíos. Y aquí no se puede, porque Jesús botó la pared divisoria que había entre judíos y gentiles. Y dice la Biblia que el verdadero conocimiento ya es sin poner, digamos, esa diferencia de naciones ni de sexo. Ya no hay hombre y mujer, ya no hay rico ni pobre, sino que en Cristo somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y ahí todos nos hacemos iguales. Pero entonces con este personaje empecé a descubrir, pero espérame, creo que aquí tengo mi dibujito que te quería enseñar. Lo logramos. Ah, sí, ahí me están viendo todos mis secretos ustedes. Yo pensé que todavía no se miraba, pero perdón, vamos a ver. Aquí, mira, este es el que tenía. Le voy a poner así. Bueno, ese dibujito me lo hizo un hermano. Le pedí ayuda a él. Le pedí ayuda porque pues quería visualizar eso. Entonces dibujamos, él dibujó, pero yo le pedí, yo lo hice y decía lámparas, y él lo puso así de bonito. Esas lámparas que ven ahí son lámparas hebreas, se llaman menorá. Son las lámparas que tenían en el tabernáculo de Moisés, en todos los templos que hicieron los hebreos. Es la lámpara de 7 brazos que Dios le ordenó a Moisés que la hiciera de oro, y le dio todas las indicaciones. Entonces yo tomé como, digamos, una forma pedagógica, una forma procurando enseñar. Tomé, como los hebreos cuentan los años de 7 en 7, yo los tomé, un candelabro, 7 años, 7 años y 7 años. Y empecé, ahí, ese es el primero. Si te das cuenta en lo amarillo, dice, digamos, 8, 9, 9, 10, esos son los años de nuestro calendario. Era 2008, 2009. Y abajo en blanco está el año hebreo. 5769 es el primer año. Dicen los hebreos que ellos están contando desde la salida, desde que Adán salió del huerto. Pero literalmente ellos dicen que vienen contando desde la creación. Pero eso no es cierto, porque ya todo estaba creado cuando Dios puso a Adán en el huerto. Entonces ellos están contando desde que tienen recuerdo histórico, o les va pasando la tradición desde que Adán pecó con Eva y salieron del huerto, y ellos llevan el año 5769. Bueno, en ese momento, que era el año 2008,
y 2009 para nosotros. Ahora, esto sucede porque el año nuevo judío es en septiembre. De nuestro calendario es en septiembre el año nuevo para ellos. Entonces, quiere decir que, querramos o no, cuando nosotros vamos en el 9º mes de nuestro año, ellos cambian al siguiente año. Por eso es que el año de ellos toca 2 años de nosotros. Y entonces así agarré esos primeros 7 años, porque me maravilló una cosa, me empezó a maravillar una cosa. Empezaron a ver señales en los cielos maravillosas, que cuando, digamos, yo leía las revistas de los astrónomos, y las leía traduciéndolas, ¿no? Porque eran astrónomos gringos. Cuando leía las opiniones de los astrónomos, me quedaba maravillado. Fíjate que, por ejemplo, ocurrió en el 2008, en el 2009 y en el 2010. 3 años seguidos hubo en cada año un eclipse de sol. Claro, cada año hay un montón de eclipses. Un montón. Hay eclipses de luna, eclipses de sol, totales, parciales, un montón. Cada año hay diferentes y se dan por la rotación de los planetas. Como ustedes saben, se pone la luna entre el sol y la tierra y se provoca un eclipse. Pero el punto fue lo que me maravilló y se quedaban asombrados los observadores de los cielos, es que sucedió en el mismo día. El mismo día, 3 años seguidos, hubo un eclipse de sol. Y entonces decían los que saben que eso tenía una posibilidad infinita. En la ciencia humana de las posibilidades, ustedes saben que los matemáticos calculan las posibilidades. Digamos, la gente que va a jugar a Las Vegas, va a jugar cartas, tienen muchos, los que ganan, los lentos que van a perder son que ni saben jugar, ¿no? Pero hay gentes profesionales que uno los mira que están jugando, pero en su mente están haciendo cuentas, utilizando esa ciencia que se llama probabilidades. Y ellos pueden calcular qué probabilidades hay que les salga la carta que quieran. Mirá cómo es esa ciencia de tremenda. Es una ciencia con la cual uno puede calcular, digamos, qué probabilidades hay que me salga ahorita el as que necesito para hacer un póker y ganarme toda la mesa. Es decir, que la mente del hombre ha logrado calcular posibilidades, probabilidades sería. Y cuando esos genios de la probabilidad se preguntaban y decían, ¿qué probabilidades hay de que un mismo evento de eclipse se cumpla 2 años seguidos y se hacía un número como de 16 ceros? Un número que no sé cómo leer ese número. Y después calcularon la posibilidad de que se diera 3 años seguidos. Y se hacía un número que tendía al infinito. Entonces ellos decían, de acuerdo a la ciencia de las posibilidades, esto no se puede dar, eso no existe, eso no se puede dar. Y sin embargo se dio 3 veces en el mismo día del año, pero para nosotros los gentiles pasó desapercibido, porque cayó el mismo día, pero en el día hebreo, en un día hebreo. En nuestro calendario cayó diferente día. Nosotros digamos, las naciones, no nos dimos cuenta. Y yo me di cuenta porque estaba leyendo este cuadro, que estaba diciendo que él era cristiano, aunque regular, siempre seguía con su rollo de hebreo. Pero lo que decía era una verdad, es eso. Y fíjate, él decía, yo eso lo que le estoy diciendo lo comprobé, lo investigué que era cierto para podérselo decir. Que ocurrió en el 2008, 9, 10, 3 años seguidos, en el mismo día hebreo, en el calendario hebreo, que fue el día 1 de un mes que ellos le llaman Ab, un mes de Ab, A-B, así se llama el mes. Y ellos celebran en ese mes una especie de luto, porque en ese día destruyeron el templo de Salomón.
Fíjate. Y entonces ellos usan esos días como un luto, como recuerdan, se ponen en ayuno, dicen que no se lavan los dientes, pero eso ya es por cochinito, ¿verdad? Digamos, no se ponen zapatos, no salen de la casa, como que se humillan, recordando que fue destruido aquel templo. Pero fíjate, como te estoy diciendo estas coincidencias divinas, ¿verdad? Que uno entiende que esto, solo Dios. Porque el mismo día, el 1 de Av, fue destruido también el templo de Herodes, el templo en el que entró Jesús. Los romanos lo destruyeron en un mismo día, en el mismo día 1 de Av. Y entonces para ellos era muy significativo que los 3 eclipses de sol ocurrieran el día en que fueron destruidos los templos. Era muy significativo. Y porque para los hebreos, los eclipses de sol son un mensaje de Dios para la humanidad. Los eclipses de luna les hablan a ellos. Y los eclipses de sol le hablan a las naciones paganas. Aunque nosotros ya no somos paganos, porque Jesús nos rescató de eso. Entonces, fíjate lo interesante, que ellos empezaron a decir que era una señal de que venía la construcción del templo. Que venía la construcción del templo. Porque el templo es una realidad que tiene que existir en la venida del Señor. Y en ese momento que ellos empezaban a ver, empezaron a salir también las noticias, ¿verdad? Que estaba ya hecho el altar de los sacrificios, los lavacros, que los sacerdotes, los hijos, buscados por genealogía, buscados por genética, utilizando la ciencia de la genética, habían encontrado a la tribu de Leví, a los sacerdotes, quienes descendían de los sumos sacerdotes y que tenían una escuela sacerdotal donde le estaban enseñando a los hijos de esos sacerdotes cómo se ministraba, leyendo la escritura, arrancando las verdades sacerdotales para ellos empezar a ministrar en el templo, pero todavía no está. El templo aún ahora todavía no está, pero la preparación. Sin embargo, uno de los problemas es que no mencionaban el arca de pacto. Era un problema que no se sabía qué estaban haciendo. Pero el segundo problema era que de una manera tan tremenda, de una manera tan increíble, había logrado tener un animal que se le llama la vaca roja. La vaca roja no es el animal, digamos, que sacrificaban constantemente en el altar, porque eso se recuerdan ustedes, eran corderos, la figura de Cristo del cordero. Pero cuando el templo era desacratizado, cuando un templo ocurría una blasfemia o una contaminación, la Biblia decía que los sacerdotes debían de traer una vaca roja, totalmente roja, es decir, de pelo rojo la vaca. Tenían que traer una vaca roja y ofrendarla de tal manera, la tenían que poner en el altar, ofrecerla como holocausto para que se quemara completamente, y luego las cenizas de la vaca roja eran ministradas en el altar y en todo el templo para volverlo a consagrar. Entonces, el templo que hagan los judíos lo tienen que consagrar con una vaca roja. Y entonces ahí señalaban, imagínate en ese tiempo, en 2008, ya cerrado el 2008. En el 2008 les estaban presentando un par de vacas rojas que tenían los judíos también, que las habían obtenido por genética, usando la ciencia de la genética, porque los que los habían conquistado durante siglos, sabiendo lo de la vaca roja, la habían querido eliminar. Habían matado a todas las vacas rojas, las habían quitado, ya no había ni una vaca roja, sino que ellos, utilizando la clonación y genética, volvieron a tener una vaca roja. Pero en el 2009, en el 2010, cuando ya estaba la edad, cuando tenían la edad la vaca roja para ofrendarla, resulta que el sumo sacerdote que la examinó, le encontró que tenía 3 pelos blancos en el bigote. Va, que no era yo, hermano, pues si no, ella eliminaba la vaca roja.
Y además en la ceja de la vaca le encontraron también unos pelos blancos. Y entonces el sacerdote la rechazó porque tenía que ser una vaca roja, roja, todo rojo, ni un pedacito. Entre las vacas que ellos habían, mostraban las fotos, había salido una vaca. Mira, eso sí no sé si es Photoshop, porque es que hay unos mentirosotes ahí, una gente mentirosa y que quiere confundir, pero sacaban unas vacas que fíjate que a una le había salido una mancha blanca en la frente de la vaca, que era un 7, pero bien diseñado el 7. Y entonces las desechaban y no lo habían logrado. En el 2008, 2009 estaban buscando la vaca roja, pero no la lograron. O sea, eso era una de las cosas que les faltaban con el arca del pacto. Pero fíjate, sucedió, siguieron los eventos cósmicos. Ay, Dios mío, sí, ahí los tengo, que tengo una... Fíjate, un momentito y te lo voy a buscar ahí, que es donde tengo mis... porque yo de esto he hecho gráficas, lo he investigado. Porque yo le llamé a esos primeros 7 años. Mira, del 2008 al 2014 y al 2015. Yo le puse, digamos, en unas predicaciones le puse que era una danza cósmica. Que nosotros desde la tierra no nos dábamos cuenta. La mayoría de los cristianos no nos estábamos dando cuenta que había unas señales en el cielo tremendas. Porque recuérdense que las señales en los cielos nos avisan de la próxima venida del Señor. ¿Cómo supieron aquellos hombres que les llamamos nosotros los sabios de Oriente? ¿Cómo supieron que había nacido un rey? Vieron señales en el cielo, vieron una estrella. Que esa estrella ha sido una gran discusión, ¿va? Porque ellos dicen que siguieron la estrella, pero eso se ha investigado y también científicamente se sabe qué pasó. Pero la cosa es que antes de la venida del Señor hay señales en los cielos, se cumplen cosas, señales que la propia Biblia ha dicho. Pero fue un festival esos primeros o esos años que hubo. Pero en los últimos 2 años, en los últimos 2 caños del candelero, ocurrió una cosa maravillosa, otro fenómeno cósmico. Hubo unas que se llamaron lunas de sangre, fueron lunas rojas que surgieron, fueron eclipses. Una luna roja es un eclipse donde la Tierra, el Sol y la Luna se ponen de tal manera que el Sol le cae a la Luna y la hace ver rojita, la hace ver como que estuviera de sangre, así se le llama, luna de sangre. Pero resulta que esas tuvieron lugar en días de fiesta, en días que los hebreos celebran fiesta. Esa fue otra cosa que dije yo, no, esto ya es una cosa que Dios nos está hablando de una manera tremenda. Porque fíjate que el eclipse que sucedió en el 2014, en el 6º caño, ocurrió una luna de sangre cuando fue la fiesta de la Pascua de ese año. Y en ese mismo año volvió a ocurrir una luna de sangre, solo que ocurrió en el día que ellos celebran la fiesta de los tabernáculos. Pero como el mundo hebreo para nosotros es un poco confuso, no conocemos bien. Los hebreos tienen una serie de fiestas, las celebraciones que ellos tienen. Tienen muchas fiestas que son nacionales. Son fiestas que ellos han agarrado, digamos, o las han tomado durante la vida. Por ejemplo, está la fiesta aquella del Purim, que fue cuando, por medio de la reina Esther, se salvaron de perecer los judíos, que ahí aparece en el libro de Esther. Hay fiestas que ellos, la fiesta nacional, cuando hicieron esto, cuando hicieron lo otro, pero estas fiestas no son de ellos, sino que hay 7 fiestas que Dios le reveló a Moisés cuando estaban en el monte, cuando empezó a escribir lo que Dios le decía. Entonces Dios le dijo en Levítico 23, le dijo, mira, ustedes me van a celebrar 7 fiestas.
Y le dio esas fiestas que al estudiarlas vemos que no son siete fiestas judías, sino que son 7 fiestas de Jehová. Son 7 fiestas de Dios, porque Él se las dio y se las reveló. Y la primera fiesta era la fiesta de la Pascua. La primera fiesta era la fiesta con la cual lo sacó de Egipto. Así lo van a celebrar. El primer día del año van a celebrar de esta manera, porque esto va a quedar siempre para ustedes, porque en el día de la Pascua yo los saqué de Egipto, los cambié de esclavos, los arranqué de este imperio y los volví una nación. Ya, la fiesta de la Pascua. Entonces, primero se celebraba la fiesta de la Pascua. Luego, en esos mismos días, 3 días después de la Pascua, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y al finalizar el día de los panes sin levadura, se celebraba la fiesta de las cosechas, de la cosecha, de las primicias, la tercera fiesta. Luego pasaban 50 días y se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y entonces ahí ya pasaban 7 meses para celebrar la siguiente fiesta, que era la quinta, la fiesta de las trompetas. La sexta, la fiesta de la expiación. Y la séptima, la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas. Pero este eclipse sucedió en la primera fiesta y en la última. En la primera y en la séptima fiesta. Maravilloso. Algo le estaba hablando Dios directamente a Israel. Como que comenzaba el último trato que Dios le estaba dando a Israel. Pero resulta que en el 2015 vuelve a pasar lo mismo. Ocurre una luna de sangre en la Pascua, y ese mismo año otra luna de sangre en la fiesta de tabernáculos, en la primera y en la última. Entonces esas fiestas que les di nos ubican. Esas fiestas eran para recordar, para rememorar, para que todos los creyentes supiéramos que eran fiestas simbólicas, eran fiestas proféticas, que cuando el Mesías viniera a la tierra, las iba a cumplir. Porque recordate que para los hebreos Jesús, es el Mesías, es un enviado. Pero nosotros sabemos por la Escritura que Jesús es Dios encarnado, es el Verbo encarnado, es la visitación que Dios hizo a la humanidad, a los hombres. Nuestra fe se sostiene en que Jesús es Dios. Por eso nos convertimos, por eso. Pero los hebreos solo es el Mesías, el que nos va a ayudar, el que nos va a rescatar. No lo ubican bien. Pero fíjate, entonces sucedió esto. Que Jesús nació en una fiesta de tabernáculos. O sea que se estaba celebrando en Israel la fiesta de los tabernáculos cuando Él nació. ¿Cómo sé yo eso? Hermano, usted estaba ahí. No, negativo, soy viejito, pero no tanto. No. Pero cuando el apóstol Juan empieza a escribir en el capítulo 1, que es un capítulo maravilloso, ese capítulo 1, ya no puede pasar uno al otro, porque es una maravillosa, porque empieza a hablar de que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Empieza a hablar del Verbo, y empieza a decir que el Verbo encarnó, pero lo dice en el verso 14, dice la versión Reina Valera 60, dice que Jesús, que el Verbo tabernaculizó con nosotros. La fiesta de los tabernáculos es que la gente vivía en una tienda de campaña, que era una figura para entender que el Dios Todopoderoso iba a tomar una tienda, un cuerpo, que iba a vivir en un cuerpo que iba a tabernaculizar. Amén. Y entonces la fiesta de los tabernáculos, hermanos, es a final del mes de septiembre, que es una de las formas con las cuales nosotros debemos enseñar y entender que la Navidad no es la Navidad.
sino que en la Navidad se celebraba a un Dios pagano. Son fiestas paganas que la humanidad celebraba desde antes, pues, cuando no conocíamos a Dios. Pero Jesús no nació en diciembre, sino que tabernaculizó, y eso fue en el mes de septiembre. Pero entonces, fíjate, pasan 33 años y medio desde que tabernaculizó con nosotros. Y en el día de la Pascua, cuando uno está leyendo que Jesús es entregado, cuando está leyendo que Jesús va a la cruz, lo hace exactamente en el tiempo de la Pascua, que es la primera de las 7 fiestas que les mencionaba, la Pascua, que Él va a la cruz. Y ustedes se recordarán que lo bajaron rápido cuando Él, y lo vieron ya muertos, se apresuraron. Porque dice que era el día de la preparación, era un día santo, era un sabbat, era la Pascua. Fue el día que los judíos celebraban la Pascua, era un día de fiesta para Israel. Entonces Jesús cumplió la fiesta de la Pascua. Amén. Y empezó a cumplir esas 7 fiestas. Porque después leemos que dice la Escritura que Jesús, cuando murió, descendió a las profundidades de la tierra. Este es un misterio así tremendo, que el Señor, eso lo dicen los apóstoles, principalmente al que más clarito se lo leo es a Pedro, que el Señor, digamos, entregó su vida, porque Él no murió por la cruz, sino que dice la Biblia que Dios le había dado, el Padre le había dado autoridad para entregar su vida y para volverla a tomar. Que nadie le podía quitar la vida, porque la muerte tiene autoridad sobre nosotros, porque pecamos. La paga del pecado es la muerte. Y entonces, como todos nosotros hemos pecado, la muerte tiene autoridad sobre nosotros. Es nuestro pago. La paga del pecado es la muerte. Amén. Y por eso es que todos los humanos morimos, aunque uno no quisiera. Cuando uno empieza a apreciar más la vida es cuando ya se le está acabando. Qué errores esos de la humanidad. Cuando uno empieza a ser un poquito sabio es que ya el tiempo se le está acabando. Pero solo te pido una cosa, que no te vaya a pasar esto. Que cuando uno se da cuenta que tiene una esposa bella, servicial, que es una joya, y le empieza uno a amar, también ya la vida se te está acabando. No cometas ese error. No cometas ese error. Disfrutátela desde joven. Porque cuando uno es joven, eso no tiene la fuerza, la potencia para decirle, agárrese de aquí porque aquí no se me cae. Te digo que son cosas que suceden. Entonces, fíjate, resulta que Jesús descendió a las profundidades de la tierra y cumplió la fiesta de los panes sin levadura. Porque Él dijo, lo habló en el capítulo 6 de Juan, cuando nos estaba enseñando la Santa Cena, dijo que Él era el pan que descendió del cielo. Sí, amén. Él era el pan que no tenía levadura, porque Él no había pecado. Sí, amén. Y dijo también que si el grano de trigo cae a tierra y muere, dice, eso va a provocar que se multiplique, pero se puso también como trigo, que es la materia prima del pan. Entonces Jesús, como pan de vida, y Él también profetizándonos que en la Santa Cena lo íbamos a comer constantemente, y nos iba a bendecir, nos iba a beneficiar nuestro ser espiritual, nuestro ser interior, se mencionó, se simbolizó como el pan. Y entonces Él, cuando descendió, debemos entender que esa era la ruta que tenía el Cordero Pascual. El Cordero Pascual era llevado como el sacerdote y lo degollaban al corderito, lo degollaban y la sangre la recogían en unas tacitas o tazotas que se llamaban jofainas. Eso le llamaban los hebreos. Ahí agarraban